Hay varias cosas que la gente está planteando como necesidad o derechos sociales que queden incorporados en una eventual nueva constitución. Mientras eso es ya a estas alturas un hecho de la causa, hemos visto cómo algunas discusiones han llevado, por ejemplo, a la Comisión del Trabajo del Senado a acordar con el gobierno despachar el proyecto del ingreso mínimo la próxima semana. Garantizar, por ejemplo, un sueldo mínimo en la Constitución es posible, hay quienes dicen es posible. Y estuvo prácticamente desde el comienzo de la crisis recogiendo la opinión de la ciudadanía a través de una serie de encuentros o de diálogos ciudadanos. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, con él conversamos esta mañana, lo tenemos en la línea telefónica y le agradecemos el que esté con nosotros también aquí en Infinita. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Ministro, Hola, ¿cómo estás? usted fue activo partícipe, organizador de alguna manera también y aglutinador de estos diálogos ciudadanos. Prácticamente desde el comienzo de la crisis se empezó a recuperar ese trabajo de conversar con la ciudadanía, donde cada quien planteaba cuáles son sus principales preocupaciones y necesidades. Y muchas de esas cosas finalmente han devenido para algunos o para muchos en que deben quedar puestas en la Constitución. Le hago esta primera pregunta en una mirada suya general. ¿Cuánto de expectativa se puede estar generando también ante la posibilidad de una eventual nueva Constitución, cosa que todavía ni siquiera sabemos si realmente vamos a tener, que la gente crea que puede resolver sus problemas? Es súper interesante ese debate. Yo creo que el debate de la Constitución o el constitucionalismo moderno gira hacia allá, porque en realidad como que las constituciones tienen cosas que son bastante básicas, como desde el inicio, que tienen que ver con la forma en que se organiza el poder, los poderes del Estado, si el régimen es presidencial o no presidencial, pero el debate de verdad en las constituciones modernas tiene que ver en cómo se garantizan los derechos sociales y quién definitivamente determina qué derechos sociales se cubren o no. Y para ser súper pedagógico, nuestra Constitución en el 80 tomó una opción, que es que básicamente el gobierno, el Poder Ejecutivo, quien decide qué derechos sociales se cubren financieramente, y se estableció un recurso de protección que le dice a los tribunales, en caso que haya acciones o omisiones que falten o graven esa protección, o hagan omisiones ilegales o arbitrarias de esta lógica, el tribunal intercede. Lo que ha pasado en otras constituciones como la brasilera, la colombiana en su minuto, la colombiana, es que lo hicieron al revés. En el fondo le entregan la asignación de esta protección a los tribunales de justicia y van diciendo, mira, supletoriamente el tribunal es quien dice, mira, esta persona debería cubrirse en este derecho social porque tiene derecho preferente por tal o tal razón, y lo determina en un juicio. ¿Cuál es el riesgo de eso? Es que es un poder del Estado que no define el gasto financiero, que él define qué derechos sociales se cubren o no, y por lo tanto se desliga, como si en una familia el presupuesto lo manejara uno y la necesidad de los gastos los manejara otro, y terminan muchas veces afectando el gasto público. Yo creo que ese el debate en serio. A mí me da miedo esta lógica de las expectativas, de que finalmente terminemos creyendo que eso se puede hacer, es decir, desligar los ingresos de los gastos, y terminemos finalmente creando una expectativa que en realidad se van a poder cubrir todos los derechos sociales porque un texto constitucional lo dice, y no porque tenemos en realidad la capacidad económica de financiarlos, que es lo que inteligentemente ha hecho Chile, no solo en la Constitución del 80, lo que ha hecho históricamente, la Constitución del 25, siempre ha ido aumentando la cobertura de los derechos sociales en la medida que la capacidad económica del Estado lo permite. Y yo creo que esa es la conversación que viene hacia adelante, con los diálogos ciudadanos. En realidad es bastante evidente los temas que saltan arriba sobre la mesa, que son pensiones y salud. Ha salido bastante fuerte también el tema de seguridad e incertidumbre como lógica, o fragilidad en general de la familia, que depende solo de sus ingresos en una lógica, y el otro seguridad y el tema de delincuencia muy fuerte. ¿Ministro? Pero me da miedo que esta discusión termine en lo otro. Ahora, a propósito de ese miedo, que puede estar, que yo creo que es una preocupación generalizada en el fondo, ¿verdad? Ese tipo de cosas se salvan, entre comillas, teniendo, yo no sé cuál es la lógica en la que se están realizando efectivamente los diálogos, pero acá teniendo monitores preparados o gente preparada, coordinadores de grupo, etcétera, gente bien informada, uno puede no solamente recoger opiniones, sino que también apoyar a través de la entrega de información y de explicarle a la gente. Cuando la gente recibe la información y se le explica exactamente cuáles son los alcances de las cosas, qué es lo posible y qué es lo que no es posible, las cuestiones cambian bastante. Estamos efectivamente colocando gente debidamente preparada a cargo de llevar estos diálogos, o se hace necesario también reforzar un poquitito eso para que tengamos una discusión responsable, porque la gente no todo el mundo tiene por qué saber cuál es el alcance
base de las cosas. Hay ejemplos como los que usted ha nombrado, donde hay constituciones maximalistas, ¿verdad?, que han puesto hasta las tasas de interés fijadas en la Constitución. Y uno entiende que eso ha tenido efectos negativos, pero alguien tiene que explicarlo. Exactamente. Mira, me acordé de una entrevista que le leí alguna vez al expresidente de Brasil, Cardoso, que es el principal error que cometió Brasil fue exactamente eso, entregarle a la Constitución la facultad de asignar los derechos a los tribunales. Me estaba acordando la frase para decir, alguien tiene que hacer pedagogía. Mira, dos cosas han pasado en los diálogos que me ha tocado participar, vamos a llegar a 100.000 prontamente en la cantidad de gente que ha participado, o sea, ha sido bastante voluminosa la participación, que es que en realidad la misma gente funciona como reguladora. Cuando uno se sienta en una mesa y empieza a analizar esto en serio y no en una asamblea como a gritos, esto funciona porque la gente empieza en sí misma a llegar a conclusiones bastante más razonables que en el griterío, para decirlo de alguna forma, o en la demanda espontánea, y esta conversación ha ido funcionando. Esto termina en enero, este proceso de diálogo inicial. Está trabajando 4 centros universitarios en trabajar en esta lógica de la construcción de qué se dijo, qué emociones se vertieron, y cómo esto ayuda a construir una hoja de ruta social. Pero la idea final, y por eso la idea es entregar estos resultados en abril, que dependiendo de lo que resulta del plebiscito, nosotros podamos hacer una segunda fase que es más parecida a la que tú dices, que tiene que ver con el diálogo constitucional, si es que así lo decía el plebiscito, y a partir de eso hacer un proceso más pedagógico de qué significa la Constitución, qué derechos de los que aparecieron en esta primera conversación podrían estar en una Constitución, y hacer más pedagogía constitucional en la medida que así lo defina el plebiscito. Por lo tanto, es una fase inicial que es para detectar emociones, prioridades y agenda posible, y una fase secundaria que tiene que ver con la conversación más pedagógica de cómo esto se puede vertir o no en una Constitución. ¿Le preocupa, y a lo mejor usted va a poder recogerlo en estos diálogos, verdad, la confusión que se puede estar generando a propósito de las definiciones que están haciendo algunos parlamentarios dentro de Chile Vamos? Me refiero fundamentalmente a la postura que ha adoptado Andrés Alamán y los 8 senadores en total de Renovación Nacional, que están hablando de ir por el rechazo, pero para cambiar la Constitución igual. Sí, a mí no me preocupa, porque otra vez, como vivimos en épocas maximalistas, de repente parece ser que hubiera una salida al problema o al debate constitucional y no varias posibilidades de salida. En general, lo que estamos decidiendo en el plebiscito es si partimos de cero y construimos a través de una convención constituyente una constitución, y igualmente legítimo es seguir el camino que hasta ahora ha llegado Chile desde el año 80, que ir haciendo reformas progresivas en base al... Pero eso no está en la papeleta del 26 de abril, pues, ministro. Lo que está en la papeleta es apruebo o rechazo iniciar un proceso y 2 mecanismos posibles para llevar adelante ese proceso. Pero es que, ¿sabes, Jorge? Yo sí creo que no está en el texto, pero cuando uno dice rechazo, el proceso constitucional propuesto, lo que implícitamente queda es la Constitución actual con su propio mecanismo de reforma. Entonces se puede seguir reformando en el texto igual. Insisto que ambas conversaciones son legítimas y han pasado en todas las democracias. Es decir, mira, o partimos de cero, que puede ser muy democrático y muy abierto, pero tiene los riesgos que algunos senadores ven, o alguien dice, en realidad seguimos haciendo este proceso de reformas que ha hecho que nuestra Constitución sea una de las constituciones más reformadas del mundo. 223 reformas, 74, o sea, 224 artículos reformados, textos reformados, 72 reformas. Hay que tomar uno de los caminos, ambos son legítimos. Lo que no podemos hacer, y eso es otro error a veces de ciertos sectores muy de derecha en Chile, es creer que las constituciones son perfectas y no hay que tocarlas. La pregunta es cuál es el camino, y lo que te plantea el plebiscito es uno u otro. Obviamente el otro, el no, tiene 2 vías. Los que dicen no, tiene que seguir todo como está, y otros dirán no, en realidad vamos a presentar proyectos de reforma y seguiremos hacia adelante, pero eso lo sabremos después de que voten que no podemos saberlo antes. Una nueva constitución, visto que usted es ministro de Desarrollo Social y que por lo tanto ha palpado cuáles son los grandes problemas que tiene hoy día la sociedad chilena, ¿una nueva constitución contribuiría a resolver esos problemas sociales? Yo, 2 cosas ahí, Juan Manuel. Yo en general, y porque hice muchos años clase constitucional, digo, cada vez que la constitución se transforma como en un objeto del deseo, o en la Torá, o en la Biblia, y uno tiene que solucionar los problemas de Chile o del mundo, yo creo que es un error estratégico en la lógica. Obviamente, esta conversación sobre la constitución hoy día también permite legitimar una discusión política que permita salir de esta crisis, que yo creo que es legítimo que así sea, y por eso tan bueno que se abra, además, desde la decisión de hacer o no una nueva constitución a la democracia hasta la constitución misma en un proceso constitucional. Pero no va a solucionar todos los problemas, ni es un objeto del deseo, ni un objeto del milagro. Constituciones buenas han llevado a crisis a los países, constituciones malas han sobrevivido. A mí me encanta decir una cosa, pero la Constitución alemana no tiene derechos sociales ninguno consagrados, sin embargo una constitución estable, y la Constitución alemana fue
hecha cuando Alemania está invadida y Berlín dividió entre 4 potencias y fue construida un texto en una esquina entre 4 generales. Por lo tanto, me gusta lo que pasó en el acuerdo constitucional como una forma de salida, de descomprensión de la crisis, pero también legitimo el proceso del plebiscito para que sean los chilenos los que deciden cuál de los caminos seguir. Ministro, hay un tremendo pendiente y ha habido reclamos, ¿verdad?, de la lentitud del trabajo parlamentario para sacar adelante el proyecto del ingreso mínimo la próxima semana, y es una cuenta que siempre se la va a pasar al gobierno, porque es un proyecto que lidera justamente el gobierno. ¿Es efectivo que hay un compromiso para despacharlo la próxima semana? Sí, gracias a que sea, ayer logramos un buen acuerdo en la comisión para acelerar la tramitación, porque le habíamos puesto suma discusión inmediata, no se había puesto en tabla, estábamos preocupados porque esto podía postergar la discusión, y nosotros queremos sacar este proyecto de ley en enero del Congreso por una cosa bien práctica, porque eso permite que el 31 de marzo estemos pagando el subsidio al ingreso a los trabajadores. Si no salía en enero y partíamos la discusión en marzo, esto podía rápidamente terminar en junio, julio o agosto la discusión. Así que tenemos toda la energía puesta. Ayer logramos con la comisión construir un acuerdo para que el próximo miércoles se despache. Todavía nos queda la Comisión de Hacienda, la sala del Senado, y nuestra meta es que podamos pagar esto el 31 de marzo, porque ahí es cuando vamos a poder garantizar que nadie gane menos de 300.000 pesos líquidos. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, esta mañana con nosotros en Infinita. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Muy buenos días, gracias.